Tardes, muy buenas tardes. Estaba muy alegre cuando hoy miré que no estaba tan caliente. Ustedes están más emocionados que yo acerca de eso. Espero que no se estén quejando del calor. Pero en California, podrá tener muchas cosas, pero también es uno de los lugares más hermosos para vivir. El clima es hermoso, el calor no está tan caliente, nuestros fríos no son tan fríos, pero Dios nos puso aquí y siento que nos puso aquí por un propósito. Nos ha dejado aquí por una razón, no para irnos, porque la vida podría ser más fácil en otros lados, pero Él te tiene aquí para que seas una esperanza y seas luz. Pero en ese camino, para hacer ese camino o ser esa luz, puede haber muchos topes. No sé, cuando vas manejando y brincas ese tope que no te esperabas. ¿Sabes cómo se sientes? Ves que está, pero por a veces con esas razones, aunque veas un tope, tú sigues dando en tu carro y brincas, ¿no? Así es desesperado. Recuerdo que la otra vez miré a un policía, iba en 95 y algo vino hacia mí y todavía le aceleré un poquito más pensando en que no me iba a ver. Y me paró y me preguntó qué estabas pensando y le dije, no estaba pensando. Dije, no sé, a lo mejor no me miraba si iba más rápido que eso. Pero, ¿cuántos no saben que a veces esas son las decisiones incorrectas? ¿Saben? Este camino donde vamos, tomamos errores, pero es bien importante que estés comprometido con el camino o el viaje que Dios te ha puesto. ¿Saben? Para que muchas de las veces puedes que estés um, vas a estar muchos problemas, pero el Señor va a estar contigo. Y lo dice en Filipenses 1:6. Sin importar tus imperfecciones, vas a estar bien. Dice, estoy seguro de que Dios que empezó a hacer su buena obra en ustedes la hará llevando a fin hasta que el día en que Jesucristo regrese. El camino donde has estado o la carrera que has estado no significa que no estés sin complicaciones, sino que estés con Dios. ¿Saben? Muchos pensaban que a lo mejor porque estaban con Dios iba a ser más fácil, pero no. Y muchas de las veces pasa que a veces estás en tu primer prueba y te sientes probado, ¿no? Pero muchas de las veces en este camino nos jalan a ser probados y no estamos en lugares donde estamos tan cómodos, pero el Señor siempre está con nosotros. Muchas de las veces vas a lugares donde a lo mejor tú no te sientes que vas a poder, pero el Señor te va a ayudar a que estén y posiblemente vas a tener experiencias nuevas. Y a mí, cuando he tenido esas pruebas, he podido salir adelante porque he puesto mis ojos en Jesús, en Dios. Pero va muchísimo más de lo que digo en estas palabras, porque, ¿saben? Cuando viene ese momento de dolor, tú sientes que en ese momento tu vida se está cayendo, pierdes visión, te olvidas de todas las bendiciones, te olvidas de todas las cosas que has tenido. Y muchas de las veces el dolor te consume y pierdes la vista de hacia dónde te estabas dirigiendo. Pero Dios está, es posible que cumpla en ti la palabra. Hace, por ejemplo, hace como 2 semanas hablaba de cómo esperar ser decepcionado, tener rechazo. ¿Saben? El viaje en Dios está lleno de rechazo, está rechazo de cosas malas, pero también está lleno de victoria y está lleno de su amor. Es por eso que necesitamos estar fuertes porque muchas de las veces en tu caminar pierdes la vista, no importa si estás en el valle o en la montaña, puede que pierdes la vista hacia dónde ibas. Muchos de nosotros a veces así lo vemos. O por ejemplo,
un decir, cuando tienes dinero, empiezas a tomar decisiones que no son las correctas y tú dices, lo voy a usar para cierta cosa, pero utilizas para cosas incorrectas. ¿Saben? El dinero no es la respuesta, Dios es la respuesta. Y en este viaje, ese tipo de cosas, van a aparecer cosas que te quieren alejar de Dios. Y cuando eso sucedan, es bien importante acercarte al Señor y conectarte al Señor, mantenerte conectado al Señor para siempre tener la perspectiva correcta, estar conectado con el Señor teniendo la perspectiva correcta. Es más que solamente leer la palabra, es más que solamente venir a la iglesia, es estar conectado con el Señor, tener una relación con el Señor, es más que solamente reunirnos con otros hermanos los sábados, ¿ok? Y si vas a los sábados anteriores y puedes leerlo o ver lo que pasaron los sábados pasados, pero no, significa de que estés con el Señor, que camines en el Espíritu con Jesús, tengas una relación con Él. Y en este viaje tienes que esperar a este rechazo y que nadie, a lo mejor no le caes bien a alguien y que te sientas ese tipo. Jesús también experimentó rechazo, y nosotros, en cuanto estamos juntos con Dios, podemos tener las herramientas para seguir adelante y no caer. En Isaías dice que por nuestros caminos estamos lejos del Señor. Y muchas de las veces, porque nosotros solamente a veces queremos comprender las cosas que nos hace sentir bien y tratamos de entender y ver las cosas que nos benefician. Y cuando eso sucede, miramos las cosas de una forma distinta y vemos si me va a hacer o no me va a hacer bien. Pero cuando tú entiendes que no importa lo que tú pienses o lo que tú sientes y tú tienes a Dios en ti, tú puedes vas a salir adelante y como dice la palabra del Señor, no te voy a dar más de lo que no puedes manejar para que no te caigas, para que no te derrumbes y no cause una distancia en la relación con Dios, con el Padre. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque cuando tú empiezas a comprender las cosas en tu propia perspectiva y empiezas a ver las cosas en tu propia mentalidad y empiezas a hacer preguntas y empiezas a dudar y empiezas a jugar con esa duda y empiezas a separarte del cuerpo de Cristo y empiezas a justificarte y ponerte en lugar de tu sentimiento porque estás solamente entretenido por los pensamientos negativos que vienen a ti y en muchas de las veces eso juega un papel importante porque es con el placer que estás sintiendo en el momento, el sentimiento. ¿Por qué? Porque posiblemente pienses, hey, algo está mal conmigo o con el camino. ¿Por qué? Se supone que no tuviera que estar pensando esto. Porque a mí me dijeron que si entregaba mi vida a Cristo todo iba a estar bien. Pero Él me dijo que Dios me iba a amar, que mi vida iba a prosperar y que Él me iba a enseñar cada vez que diera dinero a la estación de radio en K-Love y mis problemas financieros se iban a acabar. Y fuimos comprados por esas falsas enseñanzas de una manera superficial y nos desilusionamos al primer momento que alguien te rechaza o que te sientas hecho a un lado. Muchas de las veces has tenido esos pensamientos en tu mente y esos tipos de pensamientos malos es una telaraña de mentiras. Y esos pensamientos son nuestro peor enemigo. Pero Dios nos hizo camino para salir de eso. ¿Por qué? Hasta nosotros podemos pararnos a nosotros mismos cuando estamos con Dios.
¿Por qué? Porque Dios abre los ojos al ciego. No, entonces lo que les quiero decir es que la iglesia se han pensado a endulzar y no se comparte lo que realmente se necesita compartir. ¿Qué es lo que necesitas para este viaje? Y están dejando muchos creyentes que no están preparados y tengan una falsa expectativa a lo que va a ser el viaje. ¿Saben? Yo no soy um, un hombre sofisticado o, o que no tengo un amplio conocimiento de referente a para ir a hacer hiking, pero sabes que si vas a hacer hiking y no estás preparado, no lo vas a disfrutar. ¿Sabes? Y en nuestra mente, bueno, hace poquito fuimos a Alaska, era hermoso, los glaciares, las montañas, todas las fotos que puedes ver no justifica Alaska cuán hermoso es. Y en mi mente era, ay, cómo me gustaría hacer hiking en esa montaña y pensar eso, ¿no? Ver. Pero cuando empiezas a ver todas las complicaciones que puedes tener al hacerlo y si no estás preparado para lo que puedes pasar, no vas a pasar un buen tiempo. No vas a pasarla bien. Solamente queda en tu mente. ¿Por qué? Porque hay muchos animales salvajes, hay osos, hay cosas que te pueden pasar cuando estás subiendo esa montaña. Si no tienes suficiente agua, comida, si no tienes las herramientas correctas o necesarias, ¿sabes? No puedes traer, no nomás es traerte un cambio de ropa y agua y decir, hey, yo estoy preparado. Anteriormente, hace muchos años, cuando fui a Yosemite, fui a acampar y fui con alguien que tenía experiencia y me habló con tiempo y habló para que los rangers con tiempo para preguntarnos qué es lo que íbamos a hacer, como dónde íbamos a estar, dónde íbamos a iniciar, dónde íbamos a finalizar, y todo eso lo hacía por nuestra propia protección. Pero si yo hubiera ido solo, yo solamente hubiera llegado, hubiera parqueado mi carro y me hubiera ido sin decirle a nadie. Y algo posiblemente me hubiera pasado algo. ¿Por qué? Porque hubiera perdido mi camino. Y los rangers o los guardabosques no sabrían dónde buscarme. Así que necesitas mucha preparación para entrar a cosas nuevas y tener éxito. Y así es la palabra de Dios. Es prepararnos para el camino en el que vamos. Si no leemos la Biblia, que es el libro que nos prepara para cuáles caminos y qué podemos esperar en el camino, y solamente crees lo que alguien te dice, cuán preparado tú crees que estás. Por ejemplo, esa fue mi primera vez haciendo hiking de esa forma. Hubiera sido un torpe de mi parte creer en una persona que solamente lo hace por una aventura. Y si tú tienes, y en mi caso, mi inteligencia o mi sabiduría sería investigar qué es lo que tengo que hacer, como a qué tengo que llamar, qué té necesito, qué protección necesito, qué cosas necesito hacer en caso de que vaya a tomar un viaje como estos, ¿ok? Pero si solamente me tengo dependiendo de una persona que no tiene experiencia, ¿en qué me puedo construir a mí mismo? Así que tenemos que prepararnos. La palabra de Dios es para prepararte, alimentarte para las realidades del viaje que viene. Está lleno de historias de vida de hombres y mujeres que abandonaron lo viejo y agarraron lo nuevo para agarrarse a Jesús. Fue una vida sin sentirse mal. Y saben, aún así Jesús tuvo rechazo, tuvo aflicción. Y Él nos dijo que nosotros posiblemente vamos a tener este tipo de estas experiencias. Veamos en 1 Pedro capítulo 1, 6. Primero de Pedro 1, 6. Dice, por esto están llenos de ustedes de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco tiempo pasen por muchas pruebas.
porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe se resiste, la prueba vale mucho más que el oro, la cual se debe destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser probada así, merezca aprobación, gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. Así que el rechazo que ustedes tengan, el dolor que ustedes están teniendo, no es sin un propósito. Y cuando tú entiendes que todo tiene un propósito, y tú lees la palabra y ves al hombre, ves a las mujeres que fueron a posiblemente a cosas más feas que cualquiera de nosotros podemos experimentar, y aún así aquellas personas encontraron la fortaleza en ese camino en el cual estaban pasando. No sé ustedes, pero si yo fuera José, ¿saben ustedes la historia de José? Donde los hermanos me golpearon porque eran solosos y me dejaron para morir y luego me vendieron como esclavo. Saben, para mí se me hace difícil entender el momento de ese dolor. A lo mejor muchos de nosotros vamos o pasamos por algo muchísimo menos y la pasamos mal solamente en pensar el propósito del dolor. A veces tenemos un poquito de rechazo y decimos, ay, ¿por qué este camino es tan duro? ¿Por qué? Porque tenemos falsas expectativas del camino en el cual estamos llamados a estar. Así que si alguno de nosotros se sienten menos o se empiezas a atrapar a sí mismo en las cosas pequeñas que realmente no importan y empiezas a tener una actitud mala y solamente ser difícil para ti mismo para disfrutar la vida, no encontrar paz en lo que haces, haces difícil para ti mismo para disfrutar los momentos. Cuando tú tienes esa amargura en ti, nada te beneficia. Muchas cosas no nos van a gustar. A veces no vamos a estar contentos de las cosas que van a estar pasando. Cosas van a suceder. Vas a tener am, que se te ponche una llanta, te van a llegar este cheques que no te gustan o cosas que no te gustan en el correo, este, saben, cosas que no te gusten o que tu tarjeta de crédito o deudas no te gustan, ¿no? Muchas de las veces yo cuando estaba joven pensaba que si no los pagaba y les dejaba ahí se iban a ir. Entonces nos empezamos a sentir insignificantes con todo este tipo de cosas y nos empezamos a sentir insignificantes y perdemos la alegría y el entusiasmo que necesita para estar en la casa de Dios, para tener ese enfoque, para seguir el camino del Señor. Perdemos ese entusiasmo para, para ver las cosas y traer ese cuerpo de Cristo que siga nutriendo y que siga construyendo a más personas en la fe. Pero al contrario, a veces te sientes insignificante. Entonces tienes que empezar a ver las cosas buenas en vez de estarte quejando. Entonces tenemos muchas de las veces una fortaleza pensando en que solamente me siento insignificante. Y uno de los tercer punto en el de esta noche es esperar. A ver, denme un segundo. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar tener esa soledad, ese sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque cuando la soledad en ti, cuando cambias la dirección de tu camino y te llega y te lleva de todo lo que tú estabas alegre, contento, te sentías familiar y te sientes incómodo
y te empiezas a sentir incómodo, ya no te sientes familiar. Y hay un momento o un sentido natural de soledad en que no tienes relaciones con otras personas, amistades, pero no fue hasta que yo abracé lo nuevo para que yo pude seguir adelante ante esa soledad. Eso pasa cuando estás viviendo vidas diferentes, ¿no? Vienes de lo viejo a lo nuevo. Pero saben, el silencio y la soledad es una muerte silenciosa porque nos toma muchas de las veces hacia el camino incorrecto. Queremos ser escépticos, de no juntarnos con cosas o con el grupo de personas incorrectas para no estar agarrando lo viejo, pero muchas de las veces esa soledad no te deja disfrutar lo nuevo y eso te aleja del camino justo. Y todas esas personas que están seleccionadas o tomadas por Dios para seguir el camino de Dios, muchas de las veces tienen pensamiento de soledad. Así que no te tienes que sentir solo porque Dios está contigo. En 2 Corintios 6:17 nos dice: por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toque nada impure, entonces yo los recibiré y seré su padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así como en mí, hasta que le di la vida a Dios, tuve que cambiar las cosas a mi alrededor y me empecé a asociar a cosas nuevas. No se sentía bien, no se sentía diferente. A empezarme a asociar con gente nueva, a hacer cosas nuevas. No es que tenía que ser rudo o tenía que ser malo con ellos, pero me estaba asociando en la misma forma que antes me asociaba con mi viejo grupo de personas. Entonces Dios me estaba llevando a un camino diferente y yo tenía que ser obediente a eso a pesar de que me sintiera solo. Aún así, aunque me sentara solo en la casa, cuando todo el mundo estaba afuera, me pasaba así como que cuando todos están haciendo cosas emocionantes, cosas hermosas, cosas divertidas, y tú estás solo en casa, solamente viendo las noticias, ¿sabes? Y pensaba, ¿qué pasa con mi vida? Porque todos están pasando buen momento y yo estoy aquí encerrado. Pero muchas de las veces, hasta que entendí que ese momento de soledad tenía una razón, y eso no era para diseñar, era un diseño en mí para poder tomar la victoria y poder diferenciarla. Así que la soledad es necesaria o es parte del camino que llevas, el camino del Señor, pero es parte para tener la victoria, porque aleja de una comunidad vieja para una nueva comunidad. Y sabes, la importante de esta comunidad es de que son muy diferentes la forma y en el orden de las personas. Así es, déjenme decirles cómo funciona esto. Si tenemos algo que quiero llamar podemos tener un comportamiento social malo o no sano. Muchas de las veces no nos damos cuenta cómo es nuestra forma de ser y a veces es malo, pero ya Dios nos llama a cambiarlo. Pero en esta nueva comunidad, el cómo te asociabas con las personas anteriormente, muchas de las veces resalta. Entonces hay un tiempo en nuestro caminar con Dios donde tienes que hacer cambios y permitir a Dios hacer nuestra forma de pensar nueva y empezar a leer la palabra y empezamos a disfrutar y ver las cosas de Dios y empezar a leer y ver y permitir a mi mente para empezar a entender qué es lo que estaba bajando en mi corazón en base a lo que iba leyendo en la palabra y tener esa conexión con Dios. Saben, tuve una situación donde yo tenía un compromiso con una persona y si yo rompía ese compromiso con esa persona, a pesar de que esa relación no era sana con esa persona, ¿saben? Mi mente me decía,
ok, no puedes romper ese compromiso porque tú tienes que ser un hombre de tu palabra. Eso me decía mi palabra, pero mi corazón me decía, no, corre de ahí, eso no está bien, sal de ahí. Este es una relación incorrecta para que tú estés. Así que había un conflicto en mí y me tomó mucho para estar en la presencia de Dios y que su espíritu me ministrara y que empezara a cortar esa cadena y que mi forma en la cual me asociaba con otras personas me diera cuenta de que no era sano. Saben, muchas de las veces muchas personas que tenemos unas relaciones empezamos a ser parte de unas comunidades que no son sanas porque somos o tenemos una forma que es igual. Entonces Dios nos quiere llevar a un camino nuevo y a una nueva comunidad para que trabajes en algo sano para ti, en un sano carácter. Así que muchas de las personas están divididas en el cuerpo de Cristo porque no están capaces de ver su forma como son en la parte social y no se dan cuenta que no es sano y no te das cuenta de la forma en la cual te comunicas, como siendo sarcástico como unos con otros. Eso es malo. Ves afuera en el mundo, en la comunidad que el Señor te sacó, tú en ese momento decías, bueno, no está tan mal, y empiezas a ver, a hacer a las personas reír. En un punto te da como un crédito como en el que las calles porque te sientes bien, pero después vienes a una nueva comunidad que te dice lo sano es promover amor, promover unidad, promover am- amistad y cómo lo puedes aceptar. Pero muchas de las veces no puedes cambiar tu forma de pensar porque no te quieres quedar solo. Entonces hacer el cambio de lo viejo a lo nuevo no lo quieres hacer por la soledad. Y muchas de las veces cuando eres nuevo en el Señor, ves los problemas de los demás, pero no ves tus problemas en ti mismo. Entonces, digamos, en mi persona, en mis primeros años de transición, yo no estaba capacitado o no quería ver cómo era la forma de ser y no quería ver hacia dónde Dios me estaba llevando, a esa nueva comunidad, a esa nueva forma de ser, a esa nueva forma de ser. Hasta que yo tuve que darme cuenta de cómo me estaba guiando yo mismo y esa mala actitud. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo era ignorante a cómo yo me asociaba con las personas. Por eso, muchas de las veces, a veces te puedes sentir muy cómodo con otras personas porque a veces no has cambiado y no sé si hablan de chisme o están empezar haciendo cosas malas. Te sientes cómodo ahí. ¿Por qué? Porque aún no lo has estado cosas correctas. Como hay una película que se llama Gran Torino, donde cuando va al barbero siempre hablaban cosas malas. Cada vez que iban empezaban a hablar cosas malas. Pero saben, así muchas de las veces todo ese tipo de cosas no son sanas. Y pasa en la vida real. Y esa es una forma social que sucede en la comunidad, porque muchas de las veces solamente hablas cosas malas entre unos con otros. ¿Por qué? Porque tratas de elevarte a ti mismo y hacerte más grande de lo que realmente eres. Y vienes a la iglesia y vienes con esa misma forma de ser. Y tú tontamente quieres creer que eso es lo bueno, pero no. Te tienes que apartar de eso para la nueva comunidad que el Señor te quiere traer. ¿Y qué pasa? Para ti es difícil ver y no ves tu actitud. Es muy ruda. Y sabes,
Y tú no puedes, cuando tú estás en esa forma de ser, tú no ves que tu humor no es el correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú traes ese humor a la iglesia, mucha gente se puede quedar viendo raro. Y tú dices, ¿por qué no se ríen si lo que dije fue gracioso? Pero es porque tú tienes una forma social que no es sana. Y muchas de las veces creces en hogares donde la vida social no es sana. Así que lo encontramos común. Y cuando vienes a la casa del Señor, no lo es familiar. Y hay algo nuevo y tienes que cambiar tu forma de ser. Pero te sientes mal porque tú ves que las personas de la iglesia tienen una forma diferente de ser de ti cuando vienes de afuera y tú dices, bueno, aquí no hay amor, aquí nadie me quiere porque no encajan con lo que yo digo, pero tú no te das cuenta que tu propio carácter causa es que te alejes y que no te sientas cómodo. Pero sabes, es tu forma que tú en tú mismo no quieres hacer un cambio. ¿Por qué? Porque, les voy a dar un ejemplo, todas las personas que han venido aquí a la iglesia, todos son aceptados sin importar su apariencia, todos son bienvenidos, pero te niegas a cambiar tu carácter. Todos son bienvenidos, pero se niegan a cambiar el carácter. Y eso lo hace difícil que alguien pueda tener una relación contigo. ¿Ok? Creo que Pablo tenía un gran carácter. Y Pablo era un hombre muy sano, muy sabio. Y, y puedo ir con todos los hombres. Pero sabes, estas son las cosas que yo antes pensaba que todos los gangsters o las personas de la calle eran buena onda, eran lo mejor, pero no. Hasta que empecé a leer la palabra fue cuando dije, wow, aquí está lo bueno. Así que, como dice Pablo, les empezó a decir a las personas, esto es en la palabra, está lo que necesitan. Sin importar dónde vienes, tú puedes cambiar y puedes hacer nuevo. ¿Por qué? Porque cuando vienes a lo nuevo te vas a conectar al Padre. Yo estoy conectado al Padre y todas las cosas que puedes encontrar en el Padre pueden ser para ustedes. Pero tienes que tener una forma diferente de ser para poder conectarte con el Padre y poder hacer un cambio como Él. ¿Saben cuántas personas dicen, bueno, si a ti no te gusta, pues ahí nos vemos? Pero si eres tú y tu forma de ser, ok, pero si eres tú y tu pensamiento que está mal, tienes que cambiarlo. No puedes estar siempre con la misma forma de pensar. Así que la soledad que sentimos es real, pero es parte de tu crecimiento, es parte de un proceso, es parte de un viaje que tienes que aceptar. Pero no queremos sentirnos solos, queremos sentirnos cómodos, queremos sentir amados, no por Dios, porque Dios nos ama. Queremos un acompañante, pero no queremos su compañía. ¿Por qué? Porque no queremos estar en la soledad. Saben, las personas que están solteras, ¿por qué siempre quieren estar casadas? Y las personas que están casadas siempre quieren estar solteras. Saben, nunca estamos felices. Pablo dijo, espero que todos sean como yo. Él era soltero. ¿Por qué? Porque no hay nada que me esté alejando de la devoción que Dios. Nada me está alejando de poder ser un hombre comprometido a la palabra. Y yo como un hombre casado entiendo y aprecio eso que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque él no tenía que pensar por una familia, solamente pensaba en el Señor.
y iba donde lo mandaban, solamente lo pensaban. Y cuando tú estás soltero, tienes que apreciar lo que Dios está haciendo en tu vida y tienes que dar gracias por donde estás ahorita estos momentos y dejar de sentir pena por ti mismo y empezar a ayudar a alguien. Porque cuando estás solo o soltero, ese es un mal pensamiento que viene a tu mente porque esa es una forma de pensar. Porque te sientes tonto, porque estás solo y no, según dices que no tienes a tu otra mitad. No, eso no es, eso es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice la palabra. El púlpito, ey, no se lo- entonces cuando predican la palabra, predican verdad. Dice, yo tengo problemas a veces también con mi esposa. Entonces todos empiezan a verlo diferente. ¿Por qué? Porque todos son completos. Estés soltero o estés casado, no necesita nadie más para que te complete. Aleluya. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a dejarle ahí. ¿Ok? Aleluya. Así que Él nos llamó a ser una nueva comunidad, pero tenemos que ser capaces de dejar lo viejo y darle gracias a lo nuevo. Vamos a ver en Romanos 12, capítulo 5. Entonces, así también nosotros, que somos muchos, formados uno solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo Cristo. Entonces, ¿qué somos? Somos un cuerpo que está formado por varias personas que tienen diferentes roles en la iglesia. Y dice, somos un cuerpo, aunque seamos miembros de unos con otros. Entonces, juntos corporativamente hacemos el cuerpo, pero cuando estamos separados, muchas de las veces es difícil poder abrazar lo que Dios tiene para ti, porque tienes que dejar de pensar como una vieja comunidad. Entonces, como los que chismosos tienen heridas o no, esa es son filosofías que vienen de la calle, y cuando tú piensas con esas formas de pensar en esas viejas comunidades, solamente hay división. ¿Por qué tienes, por ejemplo, cuando personas vienen de la calle aquí a la iglesia, tienen que ser duros y piensa que tienes que ser duro aquí en la iglesia? ¿Por qué? Aquí en la iglesia las personas no vienen a hacer eso, vienen a compartir en amor. Pero muchas de las veces abrazamos esas filosofías de pensar que tienes que ser duro, tienes que ser gracioso para encajar. No, ese no son los hombres. O imagínate que las mujeres tienen que ser de otra forma. No, sabes, muchas de las veces, si las formas que tienes que tener dinero, tienes que tenerlo de una forma incorrecta. No. Entonces, muchas de las personas tienen que tener como un doble trabajo porque a veces no confían en el Dios completamente y nos hacemos tontos a nosotros mismos con nuestras propias opiniones. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir con un amor y pasión. Y por eso les dicen, cuando vienen aquí la palabra, ha compartido el pastor, aquí queremos a ti, no queremos tu dinero. ¿Para qué? Porque es una mentalidad en la que nosotros queremos compartir para que tú creas en Dios, no en lo que tú traes. Entonces, muchas de las personas, digamos, muchos de nosotros empezamos a ver cosas que nos separan de la palabra, que tienen filosofía que no es correcta. No se puede ser de música, videos, televisión, y hay cosas que nos separan de Dios y nos afectan, porque todo ese tipo te da una sociedad, te hace que te asocies con personas de una forma diferente y te afecta en tu forma de ser. Así que tenemos que dejar ir al viejo hombre y abrazar al nuevo, que el nuevo que está en Jesús.
Por ejemplo, no porque tengas una opinión significa que tienes que compartirla. Tienes que tener esa mentalidad y ese discernimiento para saber qué hacer y cuándo hacerlo. La otra vez le dije como a mis hijas, las opiniones son como los ombligos, todos tienen una. No porque tengas una opinión significa que tienes que compartirla. Y cuando nos detenemos a las viejas formas de pensar, nos deja solos y en algún momento vamos a resbalar y caer. Entonces, para ir a lo nuevo, tienes que abrazar el cambio y tu vieja forma de vivir la tienes que dejar y entrar a lo nuevo para que te libere el poder del Señor, te sane y cambie tu actitud en tu persona y seas una persona nueva. Te haga una persona nueva y forme tu forma de ser. ¿Saben? Como esa persona que a lo mejor anteriormente no era cómodo estar junto, ahora puedes hablar con él y pasar tiempo con él. ¿Por qué? Porque Dios lo cambió. Porque esa persona que siempre tenía confrontación ya no está peleando porque Dios lo cambió. Esa persona que es sarcástica empieza a ser una persona que para y habla correctamente. ¿Por qué? Empieza a cambiar su forma de ser. ¿Por qué? Para que Dios pueda ser glorificado. Para que Dios pueda ser glorificado. Esa es la razón. En Efesios capítulo 4, versículo 15. Pero hablando... Efesios 4:15 dice, más bien procesando la verdad en el amor debemos crecer en toda hacia Cristo que es la cabeza del cuerpo. Entonces Dios nos llama a crecer, a que seamos una persona nueva, que maduremos. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, personas que tienen traumas, muchas de las veces esas personas ya no crecen y detiene el crecimiento debido al problema emocional que está teniendo. Imagínense si una persona experimenta un trauma a los 14, emocionalmente y socialmente ya no crecen hasta que ellos sean sanados de esa experiencia o de ese trauma que sucedió. ¿Saben? Eso es algo que es verdad. Y he trabajado con hombres y hablo con muchos hombres y muchas de las veces creo que no entienden. Y cuando digo la palabra trauma, creo que esas personas no lo entienden porque es algo como puede ser que estés encerrado o que tengas una experiencia o que alguien te pegue. Cualquier cosa que sea del trauma o cualquier cosa que hayas experimentado y que te detuvo en crecer en la vida. Y puedo hablar con personas que tiene 40, pero internamente tiene 15. O esta mujer tiene 30, pero internamente aún tiene 12. ¿Por qué? Porque emocionalmente se cerraron debido al trauma que experimentaron. Y muchos de nosotros experimentamos mucho trauma en nuestras vidas. Puede ser que, digamos en mi caso, mis papás se divorciaron cuando yo era chico. Y yo puedo recordar y ver esa parte y no entender como un niño de 9 años cómo realmente le afectaba eso. Realmente no entendía. Pero socialmente empezó a jugar en lo que yo era y empecé a tomar diferentes decisiones después de eso porque fue muy traumático para mí en mi vida. Para mí fue eso. Yo puedo ir hacia atrás y puedo decir, ahí es donde empezó a cambiar, hubo un cambio en mí y Dios me empezó a mostrar y mostrarme y liberarme y madurar en mí y hacer cosas en mí. Si Dios no hubiera trabajado en mí, yo siempre estuviera atrapado en ese trauma de los 9 años. Entonces, si no hubiera cambiado, todo estuviera afectado. Y saben cómo
Imagínense cómo puede una persona crecer o hacer cosas distintas o madurar si sigues comportándote como un niño. No, entonces tienes que sanarlo y cortar eso que te está atando para poder salir adelante. Yo muchas de las veces quería cubrir mi forma de ser cuando, no, cuando estaba mal, teniendo un trabajo, teniendo amigos, pero cuando yo miraba mis acciones, yo empezaba a ver o cosas, cuando empezaba a tener deudas, empezaba a ver que eran acciones de un niño de 9 años, a pesar de que ya era adulto. Y Dios me sacó de ahí. Pero para que Dios me sacara de ahí, tuve que empezar a conocer a Dios. Y saben, ahora qué pasa, ahora yo pago mis deudas, me hago responsable. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a crecer en todo. Bueno, saben, me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias. Así que no te sientas que estás solo, que no hay esperanza para ti. Analiza dónde estás con Dios. Mira dónde estás. ¿Estás abrazando lo nuevo de Dios? Lo que Dios te está trayendo nuevo a tu vida. Está ahí abrazando, tomando, este, estando con mis hijas o con las personas que estoy teniendo. Saben, tengo un chat de un grupo, en el chat, con 17 hombres y que solamente 6 personas, contestan y los demás hacen excusas de lo que hacen, ¿saben? Porque no sé, tienen trabajo, tienen sus hijos, pero no se dan el tiempo para interactuar con otras personas. Pero saben que yo tengo también trabajo, tengo hijos y tengo que ayudar a mi esposa a que trabaje en su trabajo, pero encuentro tiempo. No soy abogado o doctor y veo aquí hay un doctor o un abogado, pero hacemos esas excusas no para abrazar lo nuevo que Dios ha traído para nuestras vidas. Así que tú no tienes que estar solo. Él no te llamó para que estés solo. Él te trajo a un lugar donde puedas ser parte de una familia. Amén. Amén.